¿En qué momento el jugador más importante de la historia de Ecuador se convirtió en el jugador que nadie quería? Hace 4 años, Enner Valencia era el Superman. El hombre que en Qatar 2022 anotó 3 goles en el mundial más visto de la historia y puso a Ecuador en el mapa del fútbol mundial de una manera que ningún jugador de este país había logrado antes. El máximo goleador de la historia de la selección ecuatoriana. El capitán, el líder, el hombre alrededor del cual Ecuador construyó la identidad futbolística que llevó a la tricolor a 2 mundiales consecutivos. Hoy, Enner Valencia tiene 36 años y está firmando con Boca Juniors de Argentina. No con el Chelsea. No con el Arsenal. No con ninguno de los clubes de la Premier League donde en algún momento de su carrera militó. Con Boca Juniors. Un club enorme y respetable. Pero un club que esta semana representa exactamente lo contrario de donde la carrera del mejor jugador de la historia de Ecuador debería haber llegado en esta etapa. Y la historia de cómo llegó hasta aquí. La historia del error que hundió la carrera de Enner Valencia. Es la historia más incómoda que el fútbol ecuatoriano ha tenido que procesar en años. Porque tiene responsables. Tiene decisiones. Tiene errores, muy grandes errores. Tiene momentos exactos donde el camino correcto existía, y donde alguien eligió el camino equivocado. Y Ecuador tiene que escucharla con la honestidad que merece aunque duela. Bienvenido a Fiebre Ecuatoriana. El canal donde seguimos de cerca a nuestras estrellas internacionales, con el análisis que merecen y desde el único ángulo que importa. El ecuatoriano. Si amas a Ecuador y apoyas a sus jugadores en Europa y en el mundo, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque cada movimiento de Enner Valencia, de Caicedo, de Hincapié, de Pacho, de cada ecuatoriano que lleva nuestra bandera al otro lado del mundo lo analizamos aquí antes que nadie, y con la profundidad que ningún otro canal latinoamericano puede darte. Activa la campanita. Empecemos. Para entender el error que hundió la carrera de Enner Valencia, hay que entender primero quién fue Enner Valencia antes de que ese error ocurriera. No el Enner de Qatar, el Enner anterior. El que construyó el camino que llevó hasta Qatar. Enner Valencia llegó al fútbol profesional ecuatoriano por la puerta trasera. No por la Academia del Independiente del Valle. No por el sistema de formación que produce a los Caicedo y a los Pacho de esta generación. Llegó por el camino que los jugadores de su época tenían que recorrer cuando el sistema de formación del fútbol ecuatoriano era todavía el que no podía garantizar a un talento joven el tipo de exposición que el mercado europeo necesita ver antes de hacer una oferta. Emelec. Independiente del Valle, la Sociedad Deportiva Aucas. El Pachuca de México, que fue el primer club extranjero que vio en Enner Valencia algo que justificaba una inversión real. Y luego el West Ham. El West Ham pagó cerca de 16 millones de euros por Enner Valencia en 2014. El mismo año que Ecuador participó en el Mundial de Brasil, con el equipo que Reinaldo Rueda había construido, y donde Enner Valencia fue el jugador más determinante de la tricolor en el torneo. 3 goles. El máximo goleador de Ecuador en el Mundial. El jugador que en el partido de debut contra Suiza marcó el gol de la victoria y que en los partidos siguientes confirmó que lo que el West Ham había visto en él era verificable en el escenario más grande del fútbol mundial. 16 millones de euros. Por un jugador ecuatoriano, en 2014. Esa cifra en el contexto del fútbol ecuatoriano de esa época era tan extraordinaria que los medios tardaron días en procesarla completamente. Era el fichaje más caro de la historia del fútbol ecuatoriano hasta ese momento. Era la confirmación de que Ecuador podía producir jugadores que el mercado europeo de primer nivel estaba dispuesto a pagar en cifras que hasta entonces parecían reservadas para las potencias del fútbol latinoamericano. Enner Valencia en el West Ham tenía 30 años por delante para construir la carrera que su talento prometía. 30 años si el fútbol le daba la salud que los jugadores de su perfil físico necesitan para sostenerse en el nivel más alto. 30 años donde las decisiones que tomara, los destinos que eligiera, los momentos donde el camino correcto y el camino equivocado se bifurcaran, iban a determinar si la historia del mejor jugador de la historia de Ecuador tenía el final que merecía, o el final que esta semana está tomando forma en Buenos Aires. Escribe en los comentarios ahora mismo una sola cosa. ¿Crees que Enner Valencia tuvo la carrera que merecía? ¿O crees que algo salió mal en el camino? Una respuesta. Porque lo que voy a contarte a continuación tiene contexto que hace que esa respuesta sea mucho más complicada de lo que parece. Y suscríbete a Fiebre Ecuatoriana si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Porque la historia del error que hundió la carrera de Enner Valencia empieza exactamente aquí, en el West Ham, en los 3 años que siguieron al fichaje de 16 millones. Y en las decisiones que ese periodo produjo. El West Ham fue la oportunidad más grande de la carrera de Enner Valencia. No solo por el dinero, por el contexto.
La Premier League en 2014 era exactamente lo que era hoy, la liga más vista del mundo. El escaparate más grande que el fútbol tiene disponible para cualquier jugador que quiera construir una reputación que el mercado europeo de los clubes más grandes pueda verificar con la regularidad que los partidos de fin de semana producen semana a semana durante 9 meses al año. Y Enner Valencia en el West Ham tuvo momentos, goles, partidos donde el talento que el West Ham pagó 16 millones para tener se expresó de la manera que justificaba la inversión. Goles en la Premier League. Participación en partidos importantes. La regularidad suficiente para que su nombre siguiera siendo reconocible en los análisis del mercado europeo, cuando los periodistas especializados hablaban de los delanteros latinoamericanos con proyección en el fútbol inglés. Pero hubo algo que los 3 años de Enner Valencia en el West Ham también produjeron y que este análisis tiene que nombrar porque es exactamente el primer momento donde el camino correcto y el camino equivocado se bifurcaron. La regularidad no fue la suficiente. 38 partidos en 3 temporadas, 12 goles. Esos números en el contexto de un delantero que había llegado como la gran apuesta del West Ham, como el jugador que iba a ser el referente ofensivo del equipo durante los años siguientes, eran suficientes para mantenerse en el club, pero no suficientes para generar el tipo de interés de los clubes de primer nivel que en ese momento del mercado europeo habrían elevado la carrera de Enner Valencia a otro nivel completamente diferente. El Arsenal estaba buscando delantero en 2016. El Everton quería un 9 con capacidad de desequilibrio individual. El Tottenham tenía necesidades en la posición. Cualquiera de esos 3 destinos en ese momento específico de la carrera de Enner Valencia habría sido el trampolín que su nivel individual justificaba, pero que los números en el West Ham no respaldaban con suficiente contundencia para que los directores deportivos de esos clubes convirtieran el interés en una oferta concreta. ¿Por qué no tuvo más regularidad en el West Ham? Esa es la pregunta que el fútbol ecuatoriano no hizo con suficiente profundidad en ese momento, y que este análisis tiene que hacer ahora con la perspectiva que el tiempo da cuando el proceso ya terminó y cuando los resultados son verificables. La respuesta tiene 2 partes. La primera tiene que ver con el sistema. El West Ham de Sam Allardyce, y luego de Slaven Bilic, jugaba de una manera que no era la más compatible con las características específicas de Enner Valencia. Un sistema donde el delantero centro tiene responsabilidades de retención de balón y de juego de espaldas a portería, que en el perfil de Enner, un delantero de movimiento, de segunda línea, de aparición en espacios entre la defensa y el mediocampo rival, generaban exactamente el tipo de fricción entre el sistema del entrenador y las virtudes naturales del jugador que en el fútbol europeo de primer nivel produce los resultados que los números de Enner en el West Ham reflejan. 12 goles en 3 temporadas no son los números de un fracaso. Pero tampoco son los números de un jugador de 16 millones que se convirtió en la referencia ofensiva que el club esperaba cuando lo fichó. La segunda parte de la respuesta es más incómoda. Tiene que ver con algo que el fútbol ecuatoriano raramente discute con la honestidad que la situación requiere, pero que en el caso de Enner Valencia, los propios medios ingleses nombraron varias veces durante sus años en el West Ham. La gestión extradeportiva. Hubo incidentes fuera del campo durante el periodo de Enner Valencia en el West Ham, que los medios ecuatorianos minimizaron en su momento, pero que en el contexto del fútbol inglés tienen un peso que ningún jugador puede ignorar si quiere mantenerse en la consideración de los clubes de primer nivel, más allá del club donde está. El fútbol inglés tiene una cultura de profesionalismo extradeportivo que complementa al profesionalismo deportivo de una manera que en el fútbol latinoamericano raramente existe con la misma intensidad. Lo que un jugador hace fuera del campo. Cómo gestiona su imagen pública. Cómo se relaciona con el club y con los medios. Todo eso forma parte de la evaluación que los directores deportivos hacen cuando tienen que decidir si el jugador que está en el mercado es el que quieren en su vestuario. Y en el caso de Enner Valencia, esos elementos extradeportivos durante sus años en el West Ham contribuyeron a crear una percepción alrededor de su nombre en el mercado inglés que cuando llegó el momento donde su carrera necesitaba el salto al siguiente nivel, no facilitó exactamente las conversaciones que ese salto requería. Suscríbete a Fiebre Ecuatoriana ahora. Activa la campanita. Porque lo que viene ahora, sobre lo que ocurrió después del West Ham, es la parte del análisis donde el error que hundió la carrera de Enner Valencia se hace más visible, y donde las decisiones que ese error produjo tienen consecuencias que esta semana el mundo del fútbol ecuatoriano está viendo materializarse en el fichaje de Boca Juniors. Del West Ham Enner Valencia fue cedido al Everton. La cesión fue de media temporada, 7 partidos, 3 goles.
Números que en un periodo tan corto sugieren que el jugador en el sistema correcto podía producir exactamente el nivel que el West Ham no había podido extraer de manera consistente. Ronald Koeman en el Everton tenía un sistema más compatible con las virtudes de Enner que el del West Ham. Más espacio para moverse, más transiciones rápidas, más oportunidades de aparición entre líneas que en el sistema anterior raramente existían. Esos 3 goles en 7 partidos con el Everton son quizás el dato más revelador de toda la carrera de Enner Valencia en la Premier League. No porque 3 goles en 7 partidos sea un número extraordinario, sino porque es la evidencia más clara de que el nivel que el mercado pagó 16 millones para tener, existía. Que el problema en el West Ham no era que Enner Valencia no tuviera la calidad que el fichaje prometía, era que el sistema del West Ham no era el correcto para que esa calidad se expresara de la manera que el nivel del jugador justificaba. Y en ese contexto, con esos 3 goles en 7 partidos en el Everton como argumento más concreto, el momento donde la carrera de Enner Valencia podría haber tomado el camino que el talento merecía, era exactamente el verano de 2016, donde el periodo de cesión terminó, y donde las opciones disponibles para el siguiente paso de su carrera tenían nombres que el fútbol ecuatoriano nunca llegó a celebrar, porque la decisión que se tomó fue diferente. Enner Valencia volvió al West Ham, fue cedido al Tottenham durante media temporada más, 4 goles en 18 partidos, y luego regresó al West Ham para terminar el contrato. Y cuando ese contrato terminó, el mercado que esperaba al mejor jugador de la historia del fútbol ecuatoriano tenía una lista de destinos que 3 años antes hubiera parecido imposible. No Arsenal. No Tottenham como destino permanente, no ninguno de los clubes de la Premier, que en 2014 parecían el horizonte natural de un jugador de su nivel. Fenerbahce de Turquía. Ese es el momento. Ese es el error que hundió la carrera de Enner Valencia, no la cesión al Fenerbahce en sí misma. La Super League turca es una liga competitiva donde varios jugadores de primer nivel europeo han tenido etapas muy productivas en distintos momentos de sus carreras. El error es lo que ese destino representaba en el mapa del fútbol europeo para un jugador de 28 años que acababa de terminar su contrato en la Premier League. Turquía en el mercado del fútbol europeo de primer nivel tiene un significado muy específico. Es el destino donde van los jugadores que el fútbol de las grandes ligas europeas considera que ya pasaron su momento de máximo rendimiento y que en el mercado de primer nivel ya no tienen el nivel de demanda que su carrera anterior justificaba. Es el destino donde los salarios son altos, porque los clubes turcos pueden pagar cifras que los clubes europeos de segundo nivel no pueden competir. Y es el destino donde el fútbol europeo de primer nivel raramente mira cuando necesita un jugador, porque la liga turca no produce el tipo de visibilidad que el scouting de los grandes clubes necesita para validar que el nivel que el jugador tuvo en la Premier sigue siendo el nivel que tiene cuando llegan a las conversaciones de fichaje. Enner Valencia tenía 28 años cuando fue al Fenerbahce. 28. La misma edad donde los mejores delanteros del fútbol europeo están en el pico absoluto de sus carreras. Karim Benzema a los 28 todavía tenía 6 temporadas de primer nivel por delante en el Real Madrid. Fernando Torres a los 28 fue al Atlético donde tuvo sus últimas grandes temporadas europeas. Robert Lewandowski a los 28 empezaba en el Bayern los años donde se convirtió en el mejor delantero del mundo. 28 años. El mercado europeo todavía disponible. La Super League turca como destino. Ese es el error. No porque Turquía sea un destino sin valor, sino porque para un jugador de 28 años que acababa de tener 3 goles en 7 partidos con el Everton y 4 goles en 18 con el Tottenham, los sistemas donde el mercado europeo de primer nivel podía haber verificado que el nivel seguía ahí, se cerraron de manera que el fútbol ecuatoriano nunca llegó a ver las alternativas que existían, porque la decisión de ir a Turquía las tapó antes de que fueran públicas. ¿Por qué tomó esa decisión? Los que conocen el entorno de Enner Valencia en ese periodo coinciden en que el factor económico fue determinante. La Super League turca le ofrecía condiciones salariales que los clubes europeos de segundo nivel que tenían interés en él no podían replicar. Un delantero de 28 años con el historial de Enner en la Premier League en el mercado de los clubes medianos de Europa tiene un valor de mercado que los clubes de segundo nivel pueden pagar en términos de traspaso, pero que raramente pueden igualar en términos de salario. Y Fenerbahce pagaba el salario. Escribe en los comentarios ahora mismo lo que tú habrías hecho en ese momento. 28 años. Un salario generoso en Turquía. O menos dinero en un club europeo de segundo nivel donde la visibilidad seguía existiendo pero donde las condiciones económicas no eran las mismas. ¿Qué habrías elegido? Porque esa pregunta no tiene una respuesta fácil.
Y la conversación que genera es exactamente la que Ecuador necesita tener sobre lo que les pasa a sus jugadores cuando las decisiones de carrera se toman con el salario como criterio principal y con la visibilidad como criterio secundario. Y suscríbete a Fiebre Ecuatoriana ahora mismo si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Porque lo que viene ahora sobre lo que Ener Valencia hizo después del Fenerbahce y sobre cómo esa decisión de Turquía produjo la cadena de consecuencias que esta semana terminó en Buenos Aires es exactamente la parte que más importa del análisis. En el Fenerbahce Ener Valencia encontró algo que el West Ham no le había dado de manera consistente. Protagonismo, regularidad, goles, el ambiente del estadio turco que lo adoptó como uno de sus favoritos desde los primeros partidos, y las estadísticas que el sistema de Koeman había prometido brevemente en el Everton pero que el fútbol del West Ham había raramente permitido. 33 goles en 59 partidos en el Fenerbahce entre 2017 y 2019. Números que en cualquier contexto del fútbol europeo son los números de un delantero de primer nivel en pleno rendimiento. Números que si se hubieran producido en la Premier League o en la Liga Española o en la Bundesliga habrían generado el tipo de conversaciones en los despachos de los grandes clubes que en la Super League turca raramente se producen porque el mercado europeo de primer nivel no mira a Turquía con la misma atención con la que mira las grandes ligas. Y aquí está la paradoja más cruel de toda la historia de Ener Valencia. El momento donde más goles marcó en su carrera fue también el momento donde menos gente que importaba para el siguiente paso de esa carrera lo estaba mirando. 33 goles. Y el mercado europeo de primer nivel mirando hacia otro lado porque la Super League no es donde los directores deportivos de los grandes clubes van a confirmar que el delantero que les interesa sigue teniendo el nivel que necesitan. Cuando Ener Valencia salió del Fenerbahce en 2019 tenía 30 años. En el mapa del mercado europeo los delanteros de 30 años tienen un multiplicador diferente al de los delanteros de 27. No porque el talento haya desaparecido, porque la expectativa de cuántos años de rendimiento sostenido quedan disponibles cambia la ecuación que cualquier club de primer nivel hace cuando evalúa una inversión de ese tipo. Y el mercado de 30 años más las 2 temporadas en Turquía produjeron exactamente el tipo de percepción que en el fútbol europeo de primer nivel es la más difícil de revertir una vez que se instala. La percepción de que el mejor momento ya pasó. Esa percepción no era necesariamente correcta. Qatar 2022, con 32 años demostró que el nivel seguía ahí, cuando el contexto era el correcto. 3 goles. El máximo goleador de Ecuador en el torneo. El jugador más determinante de la tricolor en el mundial más grande de la historia. El Superman que un país entero necesitaba ver en ese momento específico, y que apareció exactamente cuando tenía que aparecer. Pero el mercado europeo que observó esos 3 goles en Qatar, ya había llegado a la conclusión que la Super League, y los años en México, producen en los directores deportivos, que hacen su trabajo mirando las ligas, donde sus contrataciones tienen que rendir la próxima temporada, y no mirando los mundiales, donde el jugador puede aparecer cada 4 años, con la motivación que representar a su país siempre produce. Y la conclusión que esos directores deportivos habían llegado cuando Ener Valencia marcó esos 3 goles en Qatar, no fue la de un jugador que todavía puede competir en el nivel más alto del fútbol europeo de primer nivel. Fue la de un jugador de 32 años con su mejor nivel ya en el pasado, que en el Mundial de Qatar tuvo exactamente la actuación que la historia de los grandes jugadores, que ya pasaron su pico, siempre tiene en los torneos de selecciones. La actuación que demuestra que el talento no desapareció, aunque el nivel sostenido semana a semana, en los contextos más exigentes del fútbol de clubes, ya no sea el mismo. Eso no es justo. El nivel que Ener Valencia mostró en Qatar 2022 contra Senegal, contra Países Bajos, contra el mundo entero, merecía una respuesta del mercado que la decisión de irse a Turquía con 28 años hizo prácticamente imposible, porque la narrativa que el mercado construye alrededor de un jugador no se resetea con una buena actuación en un mundial. Se construye durante años y se destruye también durante años. Y la narrativa que Turquía y luego México construyeron alrededor de Ener Valencia no podía destruirse en 3 semanas, aunque esas 3 semanas fueran las más brillantes de su carrera internacional. Suscríbete a Fiebre Ecuatoriana ahora. Activa la campanita. Comparte este video con el ecuatoriano que ama a Ener Valencia y que necesita escuchar esta historia completa para entender por qué el mejor jugador de la historia de Ecuador está firmando con Boca Juniors a los 36 años. Porque ahora llegamos al presente. Y el presente tiene 2 partes. La primera parte es el Pachuca, el club mexicano donde Ener Valencia pasó sus últimas temporadas antes de esta semana. La Liga MX, que como este canal analizó en videos anteriores,
Tiene las mismas características que la Super League turca, en términos de lo que produce en la percepción del mercado europeo sobre los jugadores que están en ella. Un destino donde el salario es generoso, donde la visibilidad en el mercado de primer nivel es limitada, donde los jugadores que llegan raramente vuelven a ser considerados para los destinos de primer nivel europeo porque el mercado interpreta la llegada a la Liga MX o a la Super League como una señal de que el jugador ya pasó el momento donde el primer nivel europeo lo considera una opción. 10 goles en la Liga MX con el Pachuca. Números que confirman que el goleador sigue existiendo. Que los 36 años no borraron el instinto, ni el posicionamiento, ni la capacidad de aparecer en el momento donde el gol necesita que alguien aparezca. Pero números en una liga que el mercado europeo no mira con la atención que los 10 goles merecerían si se produjeran en la Bundesliga o en la Serie A. Y la segunda parte del presente es Boca Juniors. Esta semana, Ener Valencia rescindió su contrato con el Pachuca y está negociando su incorporación al club más grande de Argentina. La Bombonera, el Xeneize. El club que en América Latina tiene el peso histórico y la pasión de la afición que hacen que cualquier jugador que llega sepa que va a jugar en uno de los estadios más especiales del fútbol mundial, independientemente de dónde venga. Y eso tiene valor. Ener Valencia en la Bombonera con la camiseta de Boca Juniors va a vivir algo que pocos futbolistas de cualquier generación tienen la oportunidad de vivir. La intensidad de un estadio que en el fútbol latinoamericano no tiene equivalente fuera de sí mismo. La presión de un club donde el aficionado exige desde el primer partido y donde si das el nivel que la historia del jugador promete la respuesta del estadio es exactamente el tipo de experiencia que hace que los últimos años de una carrera tengan el brillo que el final de la carrera del mejor jugador de la historia de Ecuador merece tener. Eso es lo que Boca Juniors puede darle a Ener Valencia, y desde ese ángulo la noticia tiene el valor que el momento y el estadio tienen. Pero hay algo que este análisis tiene que decir con toda la claridad que la honestidad requiere. Algo que la narrativa del Superman, terminando su carrera en la Bombonera, no puede tapar aunque sea emocionalmente poderosa, y aunque el aficionado ecuatoriano quiera celebrarla sin la sombra de lo que podría haber sido. Ener Valencia a los 36 años en Boca Juniors es el final de una carrera que con decisiones diferentes podría haber llegado a este punto de manera diferente. No necesariamente con un título de Champions. No necesariamente con un Balón de Oro. Pero sí con más años en el fútbol europeo de primer nivel, con más partidos en estadios donde el mundo entero miraba, con más goles en ligas donde cada gol construye el tipo de legado que en el fútbol europeo se mide con una moneda diferente a la que Turquía y México pueden ofrecer. El error no fue el Fenerbahce en sí mismo, el error fue elegir el salario sobre la visibilidad, en el momento donde la visibilidad todavía podía haber producido el siguiente paso que el talento de Ener Valencia merecía. Con 28 años. Con 3 goles en 7 partidos en el Everton como argumento. Con 4 goles en 18 con el Tottenham como evidencia adicional. Con el mercado europeo todavía disponible para un delantero de esa edad con ese historial. Y luego Turquía. Y luego México. Y luego la percepción que esos dos destinos construyeron que Qatar 2022 no pudo destruir aunque lo mereció. Y luego el Pachuca. Y luego esta semana, Boca Juniors. 36 años. Ahora la pregunta que Ecuador tiene que responderse con honestidad. ¿Fue Ener Valencia el que tomó las decisiones equivocadas? ¿O fue el sistema que rodeó a Ener Valencia, los agentes, el entorno, las personas que debían haberle dicho en 2017 que el salario del Fenerbahce no valía lo que la visibilidad europea podía haber producido, el que falló cuando más importaba? Esa pregunta no tiene una respuesta limpia. En el fútbol las decisiones de carrera siempre son una combinación de lo que el jugador quiere, lo que el entorno recomienda y lo que el mercado tiene disponible en el momento específico donde la decisión tiene que tomarse. Pero hay algo que sí es claro. El sistema ecuatoriano de gestión de talentos no estaba preparado en 2017 para acompañar a Ener Valencia en la decisión más importante de su carrera de la manera que esa decisión requería. No había la estructura de agencia, ni el conocimiento del mercado europeo, ni la comprensión de cómo funciona la percepción en el fútbol de primer nivel que habría sido necesaria para decirle al mejor jugador de la historia de Ecuador que el Fenerbahce, con todo lo que ofrecía en términos de salario y de protagonismo, era exactamente el destino que en 5 años iba a producir la conversación que este canal está teniendo esta semana. Y eso sigue siendo un problema, no solo para Ener, para Caicedo, para Hincapié, para Pacho, para cada ecuatoriano que en los próximos años va a llegar al momento donde las decisiones de carrera definen si el talento llega a donde el nivel puede llevarlo o si termina en el lugar donde el salario podía llevarlo.
El fútbol ecuatoriano produce talentos. La generación actual lo demuestra con una claridad que ninguna generación anterior había producido. Pero producir el talento no es suficiente si el sistema que rodea a ese talento no está preparado para gestionar las decisiones que determinan si ese talento llega donde merece llegar. Ener Valencia es la prueba más dolorosa de esa realidad. Y Boca Juniors a los 36 años es el recordatorio más concreto de que el trabajo que el fútbol ecuatoriano todavía tiene por hacer no termina cuando el jugador llega al fútbol europeo. Empieza exactamente ahí. Voy a decirte lo que pienso sin filtros, porque para eso está Fiebre Ecuatoriana. Ener Valencia fue el mejor jugador de la historia de Ecuador. No el más mediático, no el más caro, el mejor. El que en los momentos donde Ecuador más lo necesitaba, siempre apareció. Los 3 goles de Qatar, las eliminatorias, los partidos donde nadie más daba el paso, y el Superman daba el paso. Ese jugador merece una celebración que Boca Juniors puede darle de una manera que pocos destinos en el fútbol latinoamericano pueden igualar. Y si Ener Valencia llega a la Bombonera y produce el tipo de actuaciones que su historia promete, la narrativa del Superman terminando su carrera en uno de los estadios más apasionantes del mundo tiene exactamente el valor emocional que el final de una carrera como la suya merece. Pero también merece la honestidad. La conversación sobre las decisiones que tomó y las que el sistema que lo rodeaba tomó. La conversación sobre lo que podría haber sido diferente. No para destruir el legado. Para que el fútbol ecuatoriano aprenda lo que tiene que aprender antes de que la siguiente decisión equivocada le cueste a otro jugador ecuatoriano los años que el mercado europeo todavía tenía disponibles. Porque Ener Valencia no va a ser el último ecuatoriano que llegue al momento donde el salario y la visibilidad apuntan en direcciones diferentes. Van a llegar más. Y cuando llegue en el fútbol ecuatoriano, tiene que estar mejor preparado para acompañar esa decisión de lo que estuvo en 2017 cuando Ener Valencia eligió el Fenerbahce. Eso es lo que la historia del error que hundió la carrera de Ener Valencia le debe al fútbol ecuatoriano. No solo la emoción de Qatar, también la lección. La más incómoda. La que dice que el talento sin el sistema correcto alrededor no siempre llega donde merece llegar, aunque el jugador que lo tiene sea el Superman. Suscríbete a Fiebre Ecuatoriana ahora mismo si todavía no lo has hecho. Activa la campanita y comparte este video con el ecuatoriano que ama a Ener Valencia y que necesita escuchar esta historia completa. Porque el Superman merece que su país entienda su historia completa. No solo los goles de Qatar. También el camino que llevó hasta allí y las decisiones que el camino tuvo, y que el fútbol ecuatoriano tiene que aprender para que la próxima vez la historia sea diferente. ¿Y tú qué crees? ¿Ener Valencia tomó las decisiones equivocadas o el sistema que lo rodeaba le falló cuando más importaba? ¿Y qué significa para Ecuador que el mejor jugador de su historia esté firmando con Boca Juniors a los 36 años? Escríbelo en los comentarios. Con tu argumento, con el orgullo por lo que Ener fue y con la honestidad sobre lo que podría haber sido diferente. Porque esa conversación es exactamente la que Ecuador necesita tener. Y cuando Ener Valencia debute en la Bombonera con la camiseta de Boca Juniors Fiebre Ecuatoriana, va a estar aquí para analizarlo, para celebrar lo que merece celebrarse, y para seguir teniendo la conversación honesta que el mejor jugador de la historia del fútbol ecuatoriano merece. Nos vemos en el próximo análisis.